Son tres partes, empecemos por la biología básica, ¿sí? Esta es la ballena jorobada, se llama así porque su aleta dorsal está sobre una joroba, algunos de los nombres que tiene comunes, ¿no? En francés, inglés, esto es en Latinoamérica, ¿sí? No, sinonimias, ¿sí? Es una ballena que tiene, de las pocas que tiene un ciclo migratorio regular, en donde, bueno, pasa el verano en altas latitudes alimentándose, ¿sí? Alrededor de la Antártica o acá cerca de las costas de América y Europa en el Atlántico y en el Pacífico, en Alaska, en California, acá alrededor de Rusia, durante el verano, y luego durante el invierno migra a regiones subtropicales en donde se reproducen, y reproducirse significa que se aparean y las hembras un año después dan a luz y hacen los primeros meses de lactancia, ¿no? La cual terminan cuando regresan acá a sus zonas de alimentación. Hay una población que parece residente en todo el año, acá en el norte del Océano Índico, ¿no? Porque no tienen a dónde migrar hacia el norte, ¿sí? A menos que atraviesen los Himalayas. Son ballenas muy costeras. Pueden ocurrir en áreas muy oceánicas, pero son fundamentalmente costeras y sus migraciones están asociadas a las costas continentales. Básicamente eso define que hay tres poblaciones. Una población en el Atlántico Norte, una en el Pacífico Norte y otra en todo el Océano Austral, ¿sí? Y a su vez esas poblaciones están subdivididas, digamos, por las conexiones migratorias y se han reconocido plenamente como elementos poblacionales que la Comisión Ballenera Internacional llama stocks y los biólogos llaman subpoblaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una subpoblación del Atlántico Norte Occidental, otra subpoblación del Atlántico Norte Oriental, ¿sí? En el Pacífico Norte se conocen al menos 4 subpoblaciones, una asiática o occidental, una americana u oriental, y se conocen 2 elementos poblacionales, una que migra desde el sureste de Alaska hasta las Islas Hawái, ¿sí? Y otra que no se sabe exactamente dónde migra, desde las zonas de alimentación de estos animales, pero migran hacia las Islas Revillagigedo, y más recientemente se han identificado ballenas de las Islas Revillagigedo alimentándose entre el Golfo Oeste de Alaska y las Islas Aleutianas, ¿no? En el Océano Austral, bueno, tenemos básicamente 6 subpoblaciones que corresponden a los destinos migratorios, ¿sí? De América en el Pacífico, América en el Atlántico, África en el Atlántico, África en el Índico, y 2 subpoblaciones alrededor de Australia, Australia Occidental, y esta asociada a la corriente australiana oriental. ¿Sí? Rasgos característicos de la ballena jorobada también son sus grandes aletas pectorales, ¿sí? Y como buen representante de la familia de los rorcuales, la familia Balaenopteridae, tiene surcos, una serie de surcos gulares que van desde el mentón hasta la panza, y tienen aquí unos nódulos en la cabeza que tienen vibrisas sensorias. Es de los pocos casos en donde se puede reconocer pelo en un cetáceo, ¿no? Esta es una referencia de Charles Melville en Moby Dick, en el capítulo dedicado a la clasificación de los cetáceos, y él describe a la ballena jorobada como la más juguetona y de corazón ligero entre todas las ballenas y la que hace más espuma y agua blanca en general más que otras, ¿no? Sí, y son efectivamente ballenas que tienen mucha actividad en superficie, eso y su amplia distribución en todo el mundo es lo que las ha hecho sujetos muy importantes para la industria de observación turística de ballenas, que es una de las industrias que está creciendo más en el mundo, ¿no? No sé ahora los números, pero digamos hasta mediados de esta década, la industria de observación turística de ballenas crecía más del 7% anual, que eso se supone que es como el tope mundial de crecimiento de la economía, ¿no? Bueno, esa industria crece más que eso, ¿no?
Toda esa actividad en superficie, claro, tiene que ver con despliegues que hacen tanto machos como hembras, digamos, buscando pareja en las épocas de reproducción, o también muchas peleas que hay sobre todo entre machos. Ese es digamos, por estar junto con una hembra, y ese es justamente todos esos despliegues y agresiones entre machos, es lo que está asociado al nombre de Megaptera bellicosa, ¿no? Un nombre que ya no existe. Pero bueno, las ballenas jorobadas se casan o se casaron comercialmente desde el siglo XIX, primero en el Atlántico Norte y después en el resto del mundo con el desarrollo de los buques fábrica. ¿Sí? Se casaron extensivamente en todo el mundo, aproximadamente poco más de 100,000 ballenas jorobadas en todo el mundo. No son tantas como fueron otras especies, por ejemplo, el rorcual común, la ballena azul, el cachalote, no fueron tantas, pero esa cantidad llevó a las ballenas jorobadas a estar cerca de extinguirse a mediados del siglo XX. ¿Sí? En el Pacífico Norte, digamos, en todo el mundo se empezaron a proteger a partir de 1966, en el Pacífico Norte se estima que una población de 20,000, quedó tal vez una de 1,000, en el Atlántico Norte estuvieron muy cerca de extinguirse, no se sabe cuántos, ahora hay un poco más. En el Océano Austral, una población original de 100,000, quedaron muy pocos miles, no se sabe cuántos, y actualmente se estima en varias decenas de miles, ¿sí? Pero no todavía el tamaño poblacional original. Entonces, digamos, por ejemplo, los rusos que hicieron cacería, los soviéticos que hicieron cacería ilegal de ballenas, ellos en 1994 dijeron, ¿saben qué? Cazamos muchos miles de ballenas más de las que reportamos a la Comisión Ballenera Internacional. Y eso significa que todas las estadísticas balleneras y las estimaciones de abundancia y de mortalidad estaban mal. Mal. La Comisión Ballenera estuvo trabajando por décadas con información errónea, muy errónea, y eso es lo que llevó después a lo que ahora se llama esquema revisado de manejo. Entonces, por ejemplo, entre 1962 y 1965, ellos mataron aquí como 1,500, 2,500, 5,000, 6,000, como 6 o 7,000 ballenas en el Pacífico Norte. O sea, mataron más de la mitad de lo que había originalmente de ballenas jorobadas, y esto es lo que pasó, por ejemplo, con la longitud de hembras y machos a través de ese tiempo, la longitud promedio, ¿no? Son naturalmente un poco dimórficas, las hembras son un poco más grandes que los machos, eso se llegó a invertir, ¿no? Bajaron de unos 12 metros y medio a 10 metros y medio, ¿no? De longitud promedio. ¿Sí? Es absurdo. ¿Sí? Las ballenas jorobadas entonces ya no se cazan masivamente desde 1966, pero actualmente, por ejemplo, hay un poco de cacería de subsistencia en Groenlandia, en las pequeñas Antillas. Caen mucho en artes de pesca, en donde pueden morir ahogadas, son atropelladas por embarcaciones pequeñas y grandes, especialmente las grandes, pues pueden imaginar que son mortales. ¿Sí? Como son muy costeras, entonces también están muy sujetas a ruido acústico, sobre todo del tránsito marítimo, y más reciente, digamos en los últimos 20 años, a un intenso y creciente acoso de turistas, ¿no? A lo que hay que sumar degradación del hábitat por contaminación física. Física significa ruido y basura, química, las sustancias que desechamos, biológica, todos los patógenos que desechamos y que además transportamos en las aguas decentinas de los barcos, ¿sí? Y bueno, todo esto involucra desarrollos de producción primaria, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Vertemos un montón de contaminantes químicos y también biológicos, desde tierra adentro, desarrollos urbanos, por ejemplo, el gran desarrollo urbano en las costas, sobre todo asociado en México al turismo, y desarrollos industriales como es, por ejemplo, el desarrollo de instalaciones petroleras. En algunos lugares se ha podido, sobre todo en el Atlántico, demostrar que hay una grave competencia con los humanos por espacio y alimento. A todo eso hay que sumarle el cambio climático, que es por definición
el calentamiento antrópico del océano y la atmósfera. ¿Sí? Y el cambio climático en combinación con muchos de estos efectos sinergiza impactos negativos. ¿Sí? Y pues ya vimos un ejemplo maravilloso de cómo se sinergizan todos esos fenómenos en la conservación, bueno, en los problemas de conservación de una especie, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos acá estos hoteles muy cerca de donde crían las ballenas, chorreros de embarcaciones que siguen a ballenas, ¿no? Y estos ahí paseando con las ballenas o ballenas que se están enmayando. Esto ocurre en México, ¿sí? Son fotos o nuestras o de nuestros colegas, ¿no? ¿Sí? Miren, ¿no? Esas son rastros de hélice de una embarcación menor. Esto también, ¿sí? Esta es una infección por hongos de una cría recién nacida. Eso significa que ocurrió en México. Y esto, si se fijan, es un rostro doblado. Fue la mejor foto que pudimos tomar. Es como las fotos, como en las caricaturas del Pato Lucas, cuando se le dobla el pico así. Esto es un choque de una embarcación. Esa ballena ya no iba a poder comer. Y esa es una ballena atropellada por una embarcación mayor. Está viva, estaba viva. ¿Sí? Entonces, bueno, en términos globales de la especie que se ha recuperado, ¿sí? La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la toma como de preocupación menor. CITES sigue todavía en el anexo 1, es decir, es una especie que se considera todavía vulnerable, que debe tener medidas de conservación, pero en Canadá, en el Atlántico Occidental, se le considera no en riesgo, en el Pacífico Norte está amenazada, en Estados Unidos sigue apareciendo en el acta de especies en peligro y en el acta de la protección de mamíferos marinos. En México, como todos los mamíferos marinos, casi todos los mamíferos marinos, está sujeta a protección especial. ¿Sí? Pero eso es la especie, las poblaciones son una cosa diferente. Hablamos de 3 poblaciones, pero digamos en la NOAA, ¿sí? La Administración del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos, identifica lo que ellos llaman segmentos poblacionales, ¿no? Y entonces los identifica por las zonas de reproducción. Entonces están los del hemisferio norte y los del hemisferio sur. Todos los del hemisferio sur se consideran no en riesgo, otro del Atlántico Oriental no en riesgo, el de Hawái no en riesgo, pero, por ejemplo, las ballenas jorobadas del Pacífico mexicano se consideran amenazadas, las de Centroamérica se consideran en peligro, lo mismo que estas del Atlántico Oriental, lo mismo que las del Índico y lo mismo que las del Pacífico Occidental, ¿no? O sea, la especie globalmente se considera en recuperación, pero algunos segmentos poblacionales están en riesgo considerable. Un poco más recientemente, sobre todo por estudios de variación genética, se reconoció que, por ejemplo, en la costa americana no tenemos un segmento poblacional, sino 2. Uno en México y otro en Centroamérica. Y está en peligro de extinción. ¿Sí? Pero, ¿qué cosas se hacen? Hay un montón de información que se puede combinar. Básicamente, pues uno puede hacer observaciones simples en el mar, no son triviales, se necesitan protocolos, observaciones desde tierra, sobre todo con teodolitos. ¿Sí? Ahora les hablo de fotoidentificación, que consiste en tomar fotos de las ballenas, y eso nos da eso permite identificarlas y entonces aplicar los métodos de marcaje y recaptura. Se puede colectar muestras de grasa y piel con las que se puede analizar variación genética y analizar, por ejemplo, las grasas también, ¿sí? Y con algunos datos de morfología comparada uno puede tener una cierta idea sobre la energética de las ballenas, sobre todo a través de observaciones conductuales y, por lo tanto, de información sobre cómo podemos explicar la variación genética de la ballena, ¿no? O de esta especie. Sí, pues entonces se navega, se observa, se busca, se observa desde tierra, se toman fotografías, se graban los cantos, los machos de esta especie cantan,
¿sí? Y con dardos se obtienen muestras de piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno toma muestras de la cara ventral de la aleta caudal, que las ballenas suelen sacar cuando van a zambullirse, y lo que se observa son patrones de coloración que son únicos de cada ballena. Por lo tanto, se pueden aplicar los métodos de marcaje y recaptura. El único problema es que la identificación de las marcas está sujeta a muchos errores, ¿sí? Implica mucho trabajo, ¿no? Se pueden registrar los cantos, se pueden analizar en una grabadora. Aquí ustedes ven una estructura que se repite y luego cambia a otra estructura, ¿no? Entonces, la estructura de los cantos o la similitud en ella se considera como un indicador de contacto acústico entre las ballenas. Aun si no hay contacto geográfico, la similitud en los cantos puede indicar alguna forma de contacto acústico, ¿no? De interacción a la distancia. Y cuando uno obtiene una muestra de piel, ¿no? Se dispara un dardo, que ya vieron con una ballesta, se obtiene una muestra, ¿sí? Este es el dardo que diseñamos en la facultad, es el menos invasivo de los que yo conozco, ¿sí? Y el más barato también, por lo tanto. Entonces se obtiene una muestra de piel en donde viene un pedazo de epidermis que se utiliza para extraer DNA y pedacitos de grasa con mucha frecuencia, y en la grasa se pueden estudiar contaminantes y ácidos grasos, composición de ácidos grasos que son indicadores de la alimentación. Por ejemplo, acá, en este lugar, en la isla Socorro, en México, esto es la composición de ácidos grasos. Cada columna es un ácido graso, ¿sí? Y estos son distintos individuos. Entonces, esto fue un año niño, es decir, estos animales venían de alimentarse cuando no había niño, y estos animales venían de alimentarse cuando sí había niño, ¿no? Y estos son otras ballenas del Atlántico Norte, es decir, comen cosas muy distintas. Estas comen cosas similares, pero aquí comieron menos, y no comieron exactamente lo mismo. Aquí comieron algo que traía estos ácidos grasos que no había antes, ¿no? Y si vemos el número de cosas, es que aquí hay más diversidad de cosas diferentes, es decir, nos podemos dar cuenta que estuvieron comiendo más cosas diferentes, pero menos de ellas, ¿sí? Esta es una distribución, esta es modelada por estos algoritmos genéticos muy de moda ahora, con base en estos datos reales de observación. Básicamente, las ballenas jorobadas en México se distribuyen, fíjense, en las costas de Baja California, la costa continental hasta el sur de México, y acá hasta Centroamérica, pero fíjense que ya les platiqué yo que esta subpoblación de aquí se distingue de esta de acá. Ahorita les enseño cómo, y por supuesto, el modelo predice justamente que hay una buena cantidad de ballenas jorobadas que se distribuyen en las Islas Revillagigedo, ¿no? que están acá como unos 700 kilómetros al oeste de Colima, ¿no? Que son Socorro, ¿cómo se llama? Las Islas Revillagigedo, Socorro, no, la Clipperton está acá. Sí, no, se me olvidaron, Clipperton, esa cuyo nombre se me olvida, Roca Partida y Clarión. Y se me olvidó el nombre de la otra. Son los datos reales. Estos son los valores que predice un modelo de distribución, de esos que usan ahora mucho, se usan mucho ahora en los modelos de predicción, y estos son los datos reales. ¿Sí? Básicamente esto involucra que México, las ballenas jorobadas ocupan una zona de transición oceanográfica, ¿sí? En donde hay la influencia de una corriente de aguas tropicales que viene desde la corriente norecuatorial y que aquí se llama corriente costera de Costa Rica, y la corriente de California que trae aguas frías y productivas del Pacífico Norte. México es una región de transición oceanográfica y biogeográfica, y ahí se reproducen las ballenas jorobadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la Bahía Banderas limita el estado de Jalisco y Nayarit, está en plena región de transición, es un lugar favorito de estancia invernal de las ballenas jorobadas, ¿sí? Acá ven que tiene una zona somera, ¿sí? Con toda esta población alrededor. Esto es Puerto Vallarta,
muy de moda ahora, y ahora con un amplio desarrollo urbano en la costa de Nayarit para competir con Puerto Vallarta. Estas son las navegaciones que hemos hecho en la zona y los registros que hemos hecho de jorobada. Como hemos cubierto más o menos bien toda la zona, podemos definir que esta es una buena distribución, ¿no? de que las ballenas prefieren, tienen una distribución mundial, pero localmente tienen preferencias ambientales. En rojo son ballenas jorobadas con crías recién nacidas, son más costeras y por lo tanto más susceptibles a los impactos humanos. Es una región de crianza, o sea, por ejemplo, para distintas especies de mamíferos marinos, ¿sí? En rojo son los avistamientos cuando hay crías recién nacidas y en azul cuando no hay. Perdón, en todos son fracción de grupos con crías, en rojo es dentro de la Bahía de Banderas y en azul es en el Pacífico mexicano, fuera de fuera de zonas costeras, en aguas oceánicas, aguas abiertas. Entonces, en la Bahía de Banderas, por ejemplo, el cachalote enano cría más que afuera, lo mismo la tonina, lo mismo el delfín de dientes rugosos, lo mismo el delfín moteado, ¿sí? Lo mismo el delfín tornillo, y estos es importante decir que son animales oceánicos, ¿sí? El rorcual sardinero, que es una especie, es una ballena pelágica, cría más afuera, y la orca también cría más afuera. Pues ¿quién se mete con la orca? ¿No? ¿Quién va? Sí, esta es la Bahía de Banderas, este es un mapa de infrarrojo, donde en rojo se ve la vegetación y en rosita y blanco se ven las zonas, sobre todo rosita es pavimento. Esto es de principios, esto es de la década pasada. Entonces toda esta mancha rosa se está extendiendo acá, ¿no? Aquí está Puerto Vallarta. Entonces estas manchas rosas se están extendiendo acá y un poquito hacia acá. Así es como transcurre el invierno en la Bahía de Banderas para la ballena jorobada, ¿sí? Hay lo que se llama la campana migratoria, es decir, empiezan a llegar por ahí de octubre, ¿sí? Y luego son muy abundantes. Estos son los días, 0 es el 1 de enero, ¿sí? En enero, febrero, y luego se empiezan a ir. Esto se llama la campana migratoria, pero por ejemplo las crías, ¿sí? Empiezan a ocurrir más bien como a partir de febrero y luego hacia marzo. Mucho de esto es por nacimiento, ¿no? O sea, que empiezan a nacer después. ¿Sí? Esto es, digamos, la actividad de canto, que también es parecida a la actividad migratoria, pero mucho más variable, y esto es el tamaño promedio de las agrupaciones de jorobadas que va descendiendo. Básicamente esto quiere decir que al inicio del invierno las ballenas tratan de juntarse mucho entre sí, y hacia el final del invierno, cuando hay más ballenas, más bien las ballenas jorobadas tienden no a estar solas, sino a estar yendo de un grupo a otro, ¿no? Es decir, aquí como que forman grupos donde están más estables, más tiempo, y luego, ya que son más, empiezan a buscarse unas a otras. Es lo que uno esperaría por el efecto de búsqueda de pareja, ¿sí? Si uno ve, por ejemplo, muestras acústicas, es decir, aquí registros con un hidrófono, cuando uno ve la actividad de canto, por supuesto la actividad de canto es más abundante en la zona de mayor abundancia de ballenas, pero se observan focos de mayor actividad, ¿sí? No cantan por igual en todos lados, tienen sitios preferidos de canto y además sitios alejados entre sí, ¿no? Que probablemente tienen que ver con minimizar la interferencia acústica. Este es solo un esquema de, por ejemplo, indicadores de cambio ambiental, ¿sí? Entre distintos años a través del invierno, ¿sí? En azul valores bajos, acuérdense, estas son aguas frías, este es el índice oceánico del Niño, estas son aguas frías, ¿sí? Esta es la oscilación decadal del Pacífico, estas son aguas frías, ¿sí? Es decir, hubo, por ejemplo, inviernos más fríos, ¿sí? Sobre todo acá entre octubre y noviembre, digamos entre los 90s y los 2000s, ¿no? Y luego el clima se ha calentado un poco más en los últimos años, ¿sí?
ya más recientemente, después de 2010, el clima se ha estado calentando. Y eso es tanto digamos, del indicador de calentamiento, que es el Niño, que es un fenómeno tropical, como de la oscilación decadal del Pacífico, que es un evento del norte del Pacífico, ¿no? Son dos oscilaciones diferentes. ¿Sí? A través de los años, por ejemplo, ¿sí? Cuando aparecieron, digamos, esa condición de aguas frías, ha habido una tendencia general de disminución de las ballenas, ¿sí? Sin embargo, las crías en general han tendido a aumentar a través de los años. Eso es importante porque quiere decir que en la Bahía de Banderas, aún si hay disminución de abundancia general, siguen siendo una zona importante de crianza, ¿no? Aquí están las regresiones lineales, ¿sí? El canto en general ha disminuido, aunque en la última década se detectó un repunte de la actividad de canto, ¿no? Y el tamaño de grupo en general no ha cambiado considerablemente, digamos, desde los 80s hasta la actualidad, ¿no? Pero sí la abundancia y sí la crianza han cambiado. Con respecto, digamos, a la temperatura como un indicador ambiental, pues vemos que a los adultos les gustan aguas un poco más frías, a las crías aguas un poco más cálidas, ¿sí? Y estos, digamos, en términos de periodos que identificamos como de abundancia de las ballenas, sí hemos visto cómo el agua se empezó en general a calentar, ¿sí? Como el agua se empezó a calentar y luego más recientemente ha habido una ligera disminución. Entonces, probablemente estos cambios anuales, por ejemplo, de calentamiento, son los que están asociados a una disminución de las ballenas jorobadas en la Bahía de Banderas, aún si la población en general se estuvo incrementando desde 1966 hasta la actualidad, ¿no? Eso es decir, en la Bahía de Banderas ha disminuido la abundancia general de ballenas en general, pero la población ha crecido desde entonces. Eso quiere decir que pueden haber quiere decir una cosa muy sencilla: las ballenas están yendo a otros lugares, está cambiando la distribución, son poblaciones dinámicas, entonces está cambiando la distribución, ¿sí? Si hay algún efecto antrópico en esto, ahorita lo vemos. Estos son mapas, ahí están los puntos azules, son los registros, y en gris son indicadores de la abundancia por unidad de esfuerzo. Por eso es que observar no es nada más observar significa también registrar cuántos esfuerzos de observación tiene uno. Y entonces uno ve, por ejemplo, un aumento de abundancia general desde los 80s a los 90s, y luego hay una disminución y luego como que una posible recuperación. Pero aquí lo que quiero llamar a su atención es que especialmente en los últimos años se empieza a ver este hueco de ballenas cerca de la costa. Esto es esfuerzo, entonces esto no viene, es decir, se navega desde aquí, por eso aquí está más manchadito, ¿no? Pero se navega todo, aquí navegamos menos, pero lo que parece haber es que sí se notan como algún cambio de distribución, pero sobre todo notamos que aquí parece haber un abandono de la región más costera. Esto es ponderado por el esfuerzo, pero como aquí nuestro esfuerzo es menor, entonces una cosa en la que estamos trabajando es navegar más en esta zona, que a mí no me gusta, pero ni modo, hay que hacerlo, navegar más esta zona para determinar si esta tendencia de abandono es real o no. Esto es para todos los animales, esto es para las crías, ¿sí? Que como les dije tienen preferencia por aguas más costeras, pero hemos visto que en el último tiempo ya se distribuyen más en la región, ¿sí? Y esto es la actividad de canto, ¿no? Que como ven ha repuntado en los últimos años, ¿sí? Hablemos de la evolución de las ballenas jorobadas, ¿sí? ¿Hasta qué hora tengo? Muy bien, ok. Bueno, este árbol lo habíamos visto ayer, la filogenia general de los mamíferos, se originaron hace 200 millones de años,
y luego se diversificaron en el evento K, ¿no? Hace 65 millones de años. Los cetáceos, igual que los sirenios, se originaron hace unos 50 millones de años en la transición del Paleoceno y el Eoceno, y aquí, como ven, tuvieron una disminución de diversidad durante el Oligoceno. Ayer les platicaba que esta disminución de diversidad está asociada a un cambio climático, a básicamente un enfriamiento del planeta debido a la separación de la Antártica de Australia, perdón, yo les decía América del Sur, no, se separó de Australia, y entonces eso significó un cambio en la dispersión de energía en el océano y la atmósfera, ¿no? que llevó al enfriamiento del planeta. Entonces, lo otro que es importante es que los cetáceos se consideran, ya desde el siglo XIX, sin que hubiera ninguna evidencia fósil, se consideraban animales cercanos a los artiodáctilos. Y artiodáctilo ya es una palabra prohibida, es decir, los ungulados de pezuña par. Los camellos, las vacas, los borregos, los chivos, ¿qué más hay? Los hipopótamos, las jirafas, ¿sí? Y los puerquitos, y todos los puerquitos, ¿sí? Todos esos. Entonces se consideraban con alguna evidencia fósil, pero sobre todo anatómica, que eran grupos hermanos, ¿sí? Y más recientemente, a mediados de los 90, un estudio genético demostró que los cetáceos no son el grupo hermano de los arqueodáctilos, sino que son descendientes de ellos. Si los cetáceos fuesen el grupo hermano, la rama de los cetáceos nacería de aquí, de la base. Pero no, ¿sí? Los cetáceos no son el grupo hermano de los arqueodáctilos, sino que son descendientes de ellos. Por lo tanto, Arqueodáctila no es un taxón válido, porque sería un taxón parafilético. Así que a todo este taxón, que incluye a los camélidos, a los suidos, los rumiantes, los hipopótamos, los cetáceos, es decir, los viejos arqueodáctilos y los cetáceos, se llaman cetarqueodáctilos. Algunos los reconocen como si fuesen un orden, pero si hacemos eso, entonces toda la taxonomía de los cetáceos se tiene que cambiar hacia abajo, ¿sí? Se reconoce que es más bien, sería como un clado de categoría como superorden, pero si hacemos eso, entonces la taxonomía de todos estos se tiene que elevar. Eso no se ha resuelto, no se ha resuelto todavía. Entonces algunos le llaman orden cetarqueodáctila, los más conservadores preferimos seguir usando el término orden cetácea en lo que se resuelve la taxonomía, ¿no? Bueno, la sistemática del grupo. Es de Gatesy, fíjense, casi 20 años después hizo una filogenia con información molecular, morfológica, paleontológica, y nuevamente demuestra él aquí ya a los cetáceos como un grupo muy cercanamente relacionado con los hipopótamos. Algo muy importante, los hipopótamos no están relacionados, o sea, no son los ancestros de los cetáceos. Los cetáceos se originaron hace 55 millones de años, los hipopótamos hace 15. Lo único que dice esta cercanía es que los hipopótamos y los cetáceos comparten un ancestro común que vivió hace poco más de 50 millones de años, ¿sí? Alguien ha identificado a eso como una familia extinta de arqueodáctilos o de ungulados, que son los rauélidos. El asunto está a discusión. Lo otro, bueno, los cetáceos incluye a los cetáceos con dientes, a los cetáceos con barbas, que es a lo que propiamente llamamos ballenas, y a un grupo extinto de cetáceos primigenios que se llaman arqueocetos, ¿sí? Entonces aquí tenemos estas familias de arqueocetos, las debía haber puesto en verde, bueno, no importa. Y luego aquí tenemos, digamos, los cetáceos se originaron hace unos 50 millones de años, tuvieron una cierta diversificación en aguas cálidas, y después, cuando ocurre este enfriamiento del clima en el Oligoceno hace unos 35 millones de años, todos estos cetáceos que habían vivido en aguas cálidas, la enorme mayoría se extinguieron, y de algún grupo ancestral, probablemente los dorodóntidos, se originaron los cetáceos actuales.
¿sí? Y entre los cetáceos actuales, los más, digamos, de los que hay registro fósil más temprano, es en los misticetos, las ballenas, con todas estas familias, ¿sí? Balenopterides, a donde pertenece la ballena jorobada, son los rorcuales, son los que tienen surcos gulares y aleta dorsal, ¿sí? Está esta gran familia base de que son los cetotéridos, acá están las ballenas francas, la ballena franca pigmea y la ballena gris. Y luego están entre morados, azul y verde claro, todos los odontocetos, los cachalotes, los cifios, que son los menos conocidos de los cetáceos, varios grupos extintos, los platanístidos, que son delfines de río, lo mismo que los lipótidos, cínidos, pontopóridos, los monodóntidos, que incluyen al narval y a la beluga, los delfines, que son los cetáceos más diversos, ¿sí? Y las marsopas, ¿sí? Que es a donde pertenece la vaquita. Esta es una filogenia molecular que hicimos hace mucho tiempo, bastante, bastante detallada, acá con el borrego, el cerdo, la vicuña como grupos externos. Y luego aquí están los cachalotes enanos, algunos de los cifios, la beluga, algunas marsopas, varios delfines, y acá están las ballenas. Y entonces ahora sí ya puedo hablarles de las ballenas jorobadas, pero no es cierto. Solo quiero que noten, por favor, la longitud de la rama, esta. Aquí el árbol está graficado de manera que la longitud de rama es proporcional a los cambios moleculares identificados. Este es un intrón de aproximadamente poquito más de 1000 pares de bases, 1300 pares de bases, algo así. Entonces, solo quiero que noten esta longitud de rama, ¿sí? Es decir, todas estas especies de delfines tienen el mismo tiempo de separación que las orcas, pero las orcas aquí tienen una rama más larga, es decir, quiere decir que en el mismo tiempo, ¿sí? En el mismo tiempo estas tuvieron más cambios. Eso significa un cambio de reloj molecular. Y acá están un chorrero de ballenas jorobadas, y algo importante, nosotros no descubrimos eso, o lo descubrimos en los 90s, pero no lo publicamos y alguien lo publicó después, no importa. Las ballenas jorobadas están estrechamente relacionadas con el rorcual común, de aquí, la ballena de aleta o rorcual común. Y a su vez estos dos están cercanamente relacionados con la ballena gris. La ballena gris típicamente se pone como una familia diferente, no lo es. No lo es. La familia debe de tener entonces 3 géneros: Balenoptera, que incluye Balenoptera edeni, Borealis, Musculus, Acuturostrata, Bonaerensis, que debe andar por ahí, el rorcual común, Balenoptera physalus y Megaptera. Es decir, la familia debiera tener 3 géneros: Megaptera, Balenoptera y Scriptius. ¿Sí? Es una taxonomía que tampoco se ha resuelto. Bueno, lo importante a lo que les llamaba la atención sobre esta rama, ¿sí? Es, en general, a mediados de los 90 había mucha discusión acerca de cuál era la filogenia del grupo, con base en información molecular. Eso está básicamente resuelto, y más bien ahora lo que se estudian son la evolución de genes relacionados con funciones orgánicas, como el almacenamiento de oxígeno en relación con la capacidad de buceo y la inmunidad, cuya importancia fue magistralmente descrita hace unos momentos, ¿no? Lo que aquí estamos diciendo nosotros es que podríamos estudiar la evolución de la ecología poblacional si contrastamos marcadores neutrales de herencia biparental, eso es DNA nuclear, materna, eso es el DNA mitocondrial, y paterna, el cromosoma Y. La idea de eso es que, digamos, la variación, ¿sí?, o la longitud de las ramas en el DNA nuclear, por ejemplo, depende del tamaño poblacional efectivo de toda la población, de machos y hembras juntos, ¿sí? La variación, digamos, la longitud de las ramas en el DNA mitocondrial depende básicamente de la población de las hembras, ¿sí?
porque el DNA mitocondrial se hereda vía materna. ¿Sí? Y digamos, cómo son las ramas en una filogenia del cromosoma Y, pues eso nos refleja la población de machos. Se sabe, por ejemplo, los cachalotes forman grupos de hembras y son hembras además relacionadas genéticamente. Es un grupo social. Entonces, ustedes ven en los grupos, los machos no forman parte de los grupos. Los machos andan en su onda y cuando llega la época de reproducción buscan grupos de hembras, están un rato ahí, hacen lo que tienen que hacer y a buscar otro, ¿no? Los bebés, los machos cuando salen, cuando son jovencitos, son expulsados de las manadas de hembras. Y las manadas de hembras son matrilineales, es decir, en esas manadas están tías, abuelas, hermanas, primas, etc. Aunque, hay que decirlo, algunas matrilíneas, algunas manadas de hembras están hechas por más de una matrilínea. ¿Sí? Como, no sé, como si fueran dos abuelas diferentes que se juntan y ahí tienen a toda su prole, ¿no? Pero en general hay una estructura matrilineal. Eso lo que ocasiona es que en términos como la diversidad genética está concentrada entre manadas y no dentro de ellas, es decir, no hay un flujo génico entre manadas, entonces eso hace en términos genéticos un tamaño poblacional efectivo menor. El resultado a largo plazo de eso, ¿sí? No es exacto, bueno, sí endogamia, pero el resultado a largo plazo de eso es una baja variabilidad genética. Es normal, pues, o sea, el cachalote tiene una baja variabilidad genética materna del DNA mitocondrial por esa estructura materna, ¿sí? Debido a que pues no hay flujo genético en toda la población, sino que mucha de la diversidad en realidad está contenida entre manadas, no entre individuos, ¿no? Eso pasa, es así. Entonces, cuando uno tiene tamaños poblacionales efectivos pequeños, lo que se observa como reloj molecular son altas tasas de cambio, porque cuando hay, si ya llevaron la clase de evolución o de genética de poblaciones, cuando hay bajos tamaños poblacionales efectivos, las posibilidades de sustitución de un alelo por otro son mayores y globalmente lo que se observa son tasas de cambio genética mayores. Cuando uno ve una rama de una filogenia muy larga, eso sugiere una alta tasa de cambio y por lo tanto un tamaño poblacional efectivo globalmente pequeño a lo largo del tiempo de esa rama. Entonces, si nosotros tenemos esa información de filogenias de biparentales, maternos y paternos, entonces podríamos tener una idea de cómo pudo haber evolucionado la ecología poblacional, conociendo también cómo es la ecología actual de los cetáceos, ¿no? Entonces eso es algo que hicimos con mi profesor Scott Baker, una persona muy connotada, premiada internacionalmente, ¿sí? Y una alumna nuestra, una tesis de licenciatura que hicimos con esta joven, Ana Paula Durán, ¿sí? Y entonces lo que hicimos fue juntar nuestro intrón de lactina, ¿sí? Que tiene muchas inserciones y deleciones, esto se tuvo que quitar, el citocromo B mitocondrial, ¿sí? Y el gen SRY del cromosoma Y, para todos estos cetáceos, desde la ballena jorobada hasta los cachalotes, y luego aquí 3 artiodáctilos, el borrego, la vicuña y el cerdo, ¿no? Hicimos muchos estudios, muchos análisis y nos dimos cuenta que todas estas regiones con muchas inserciones y lesiones causaban muchos problemas en la reconstrucción, entonces tuvimos que perder toda esta información y todo eso nos redujo la información como a 2000 pares de bases, que son menos, pero que son en términos de calidad informativa mejores. Y esta es la filogenia que se obtuvo, ¿sí? Ya también calibrada, con un reloj molecular calibrado, ¿sí? Con una estimación de las edades posibles de divergencia de estos grupos. Acá está la ballena jorobada,
y aquí están estos otros, ¿no? Hasta los cachalotes en moradito. Estas son las cantidades de cambio molecular detectado en cada grupo. ¿Fueron cuántos? 2.700 pares de bases, más o menos. Entonces, claro, el citocromo B, como un buen gen mitocondrial, tiene una tasa de cambio mayor que los genes nucleares. ¿Sí? Y entonces, fíjense, la filogenia es la misma para los tres marcadores. De eso se trata, de hacer una filogenia multigénica. Los tres marcadores tienen la misma filogenia. ¿Sí? Aquí están las especies, no las alcanzan a ver. Pero es la mismita filogenia. Nada más que fíjense que la distribución de los cambios es diferente. Todos estos árboles significan el mismo tiempo. ¿Sí? Es decir, esta ramita de aquí es el mismo tiempo que esta ramita de acá y que esta ramita de aquí. ¿Sí? Y lo mismo, esta rama de aquí es el mismo periodo que esta rama de aquí y que esta rama de acá, pero si se fijan en términos de proporciones, ¿sí? Esta rama es como más grande que esta de acá, en términos de proporciones con respecto al árbol. O esta aquí tiene un cierto tamaño, aquí es más grandecita y aquí está cortita. ¿Sí? Esta es la orca, ¿sí? Esta es la orca, que como les dije tiene una rama nuclear muy larga. Tiene una rama nuclear muy larga. Este es el cachalote. En el cachalote lo que es largo es la rama mitocondrial. Tiene una tasa de evolución mitocondrial alta relacionada con la estructura social de las hembras. ¿A qué se debe la larga, digamos, esta rama larga o relativamente larga de la orca? Es a que la estructura social de las orcas incluye a machos y a hembras. ¿Sí? Y pues vemos algunas otras cosas. En general los misticetos tienen tasas menores de cambio que los odontocetos. Eso lo publicamos en 2009. ¿No? Y así, si juntamos los tres árboles, entonces podemos ver las proporciones, ¿sí? Que tienen distintas cosas. Aquí vemos, por ejemplo, en esta rama, que es la rama de origen de los cetáceos, es la parte nuclear. La tasa de cambio nuclear es relativamente pequeña. ¿Sí? La tasa de cambio nuclear es relativamente pequeña. Eso quiere decir, ¿sí? que en esta rama el tamaño poblacional efectivo de los ancestros de los cetáceos era grande. Entonces, lo que hicimos fue como diseñar un espacio en donde pudiéramos ver, digamos, cómo se relacionaban estas tres tasas de cambio, ¿no? La nuclear, la materna y la paterna. E hicimos esto. Entonces, estos no son más que, digamos, hay ensayos, patadas de ciego matemáticas, yo les diría trucos matemáticos, son patadas de ciego matemáticas, ¿sí? Digamos, para ver, por ejemplo, cómo es la longitud nuclear. Aquí pusimos el inverso. ¿Sí? Entonces, el inverso quiere decir, el inverso de la longitud de las ramas nuclear quiere decir poblaciones genéticamente grandes, ¿sí? En las que hay amplio flujo génico. Y luego acá pusimos como referencia también con respecto a la longitud nuclear, es decir, la referencia siempre es la misma, pero aquí pusimos la longitud mitocondrial menos la longitud del cromosoma Y. Pero esto es en términos relativos. Esto es en términos relativos. ¿Por qué? Y tienen que ser relativos porque los genes tienen distintas tasas de cambio. Entonces, todo esto se normaliza al 100%, y el 100% significa el 100% del tiempo de evolución por linaje. Y entonces, acá vemos, por acá está el origen digamos, de los ancestros de los cetáceos, y aquí están en los cetáceos. Entonces, digamos, esta es la rama, esta rama que está aquí es esta de aquí. Y así en el resto de la filogenia. Entonces, lo que se ve es que en el origen de los cetáceos, ¿sí? Hay dos cosas. Primero, la evolución hacia poblaciones más grandes.
Eso quiere decir con más flujo génico, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Es decir, esta es la etapa de la historia en la que los cetáceos irrumpieron en el medio marino, y en el medio marino se pudieron dispersar como les dio su gana. Curiosamente, un estudio posterior a basado en genómica, dijo, hay evidencia de que en el origen de los rorcuales hubo un amplio flujo génico. Y dices, eso, ¿no? Sí, estoy bien, ¿no? A ver, ¿a qué hora lo publico yo? Y lo otro que pasó es que, fíjense, cuando las ramas mitocondriales son más grandes que las del cromosoma Y, quiere decir que la tasa de cambio mitocondrial es más grande, ¿sí? Y por lo tanto que las poblaciones relativas de hembras son menores. ¿Qué cosas pueden hacer la población de hembras menores? Básicamente dos cosas. La formación de grupos de hembras matrilineales, como las de los cachalotes, y dos, la filopatria materna, como en las ballenas jorobadas, que siempre tienden a regresar al mismo sitio, y entonces, aunque se mueven en grandes espacios, como siempre se reproducen en los mismos sitios, es como si siempre vivieran ahí. Porque lo que hagan en el resto del planeta no importa siempre y cuando no sea reproducirse, ¿no? Pero siempre son filopátricas, siempre regresan al mismo sitio a reproducirse. Entonces, esto hacia arriba indica que hay alguna forma de estructura de las hembras que puede ser por filopatria o puede ser por formación de grupos sociales. Y si es al revés, es decir, si lo Y es más grande, entonces, o sea, las ramas del cambio en el gen paterno son más grandes, quiere decir hacia acá, quiere decir que las poblaciones de machos son más pequeñas. Y lo único que yo conozco que hace a las poblaciones pequeñas en los mamíferos es la poliginia. Es la poliginia. Es lo único que yo conozco, ¿no? Entonces vemos que en el origen de los cetáceos, ¿sí? Aquí, en este proceso, hay amplio flujo génico y evolución hacia la poliginia. Y esa poliginia, ¿sí? Se acentúa en el origen de los cachalotes. De todos los cachalotes, lo cual está más que caracterizado. Los cachalotes son una especie poligínica por excelencia. Y el reflejo de eso es el dimorfismo sexual, ¿no? Pero después, en los cachalotes ya modernos, evolucionó, se volvieron otra vez hacia arriba, ¿sí? Y este paso de aquí hacia arriba es el origen, ¿sí? de la estructura social de las hembras. Entonces, en otros cetáceos, pues vemos aquí cómo cambian, digamos, un poco a hacerse algunas especies más, ¿cómo se dice?, de mayor dispersión en el océano, y luego otras regresan, por ejemplo, a no tener tanta dispersión en el océano. Aquí están todas esas ramas, pero yo las puse en grupos, o sea, todas estos debieran de haber rayas, pero ya las puse aquí rojo porque no se pueden distinguir, se ven rayas de colores, pero digamos aquí están todos los misticetos, aquí están las marsopas, los monodóntidos, varios de los delfines, y entonces lo que se nota aquí es que en este árbol, y esto se los voy a poner aquí, ustedes ven aquí en la ballena jorobada, tiene un cambio mitocondrial muy rápido, o bueno, más grande que las otras ramas, ¿sí? Eso significa, esa aceleración significa también el desarrollo de es decir, la disminución del tamaño mitocondrial materno, quiere decir que hay alguna forma de algo que fragmenta la población de hembras, y lo que la fragmenta, hasta donde sabemos en la ballena jorobada, es la filopatria de las migraciones. Las hembras tienden siempre a reproducirse en los mismos lugares, ¿sí? Y los bebés aprenden eso de sus mamás cuando las acompañan en su primer ciclo migratorio, durante la vida, ¿no? Entonces vemos aquí pues esta cosa del origen de los cetáceos, acá de los cachalotes y acá de las ballenas jorobadas. Entre los delfines, digamos, la especie que está más hacia la izquierda, es decir, la que tiene sus poblaciones más fragmentadas entre los delfines, son las orcas, que son los más sociales de todos los delfines, ¿no? Hablemos sobre la filogeografía de la ballena jorobada, ¿sí? Que es ya lo último de lo que voy a hablar, aunque es mucho, y entendemos por filogeografía
la descripción y análisis de la estructura geográfica y filogenética de la variación genética poblacional. ¿Sí? Si yo fuese un viejísimo genetista de poblaciones, como de los que hicieron la genética de poblaciones en los años 60, ¿sí? Yo diría la filogeografía es un estudio de genética poblacional que distingue el flujo génico de la coancestría, que era un problema grande de la genética de poblaciones. Bueno, en el DNA mitocondrial, ¿sí? Que es el marcador genético usado por excelencia para analizar variación poblacional neutral, pues vemos aquí, digamos, tres grandes linajes, rojos, azules y verdes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Atlántico Norte predominan los azules con una clina en donde los verdes son más abundantes, más hacia el sur, ¿sí? En el Pacífico Norte abundan los rojos con una cierta clina en donde, digamos, los verdes son un poco más abundantes hacia el sur, excepto aquí en California, pero ahorita les explico eso, esto tenemos que verlo con más detalle. ¿Sí? El grupo ancestral, el grupo más ancestral son los rojos, quiere decir que probablemente la especie se originó en el Pacífico Norte. Y efectivamente el fósil más antiguo de ballena jorobada no está datado, pero se estima que debe ser por ahí de 10 millones de años de la costa de California. Y en el océano austral, entonces, predominan los linajes verdes, CD, ¿sí? En donde parece haber también una clina que es mayor, en donde otros linajes, especialmente el azul, es más abundante hacia el Atlántico, ¿no? Desde acá hacia el Atlántico. Esta es una filogenia, a propósito está reducida a propósito porque solo tiene la intención de ser ilustrativa. Entonces, aquí están el clado de los rojos, con todas estas muestras, sureste de Alaska, Ogasawara, que es Japón, California. La isla Gorgona está en Colombia, para fines prácticos es el océano austral, ¿sí? México, la Bahía de Banderas, ¿sí? Y luego acá están los verdes, que son estos de aquí, y aquí hay lugares: Ogasawara, California, la isla Gorgona, Australia Oriental, Australia Occidental, Colombia, la costa, no la isla Gorgona, la costa de Colombia, Tonga, Nueva Zelanda, el Golfo de Maine, esto es el Atlántico, Islandia es el Golfo de Maine, y así aquí en el clado IJ, estos son el clado de los azules. Y acá otras especies como referencia, ¿no? Como grupo externo. Entonces, fíjense, este clado que es el de los rojos, ¿sí? Ocurre primariamente en el Pacífico Norte, pero hay una ramita ahí del océano austral, y esa es esta. Es decir, que haya un rojo acá significa que ha habido un proceso de flujo génico del hemisferio norte al hemisferio sur. ¿Sí? Y lo mismo, los verdes que están acá son verdes que se originaron en el océano austral y se fueron para el océano Pacífico Norte. Entonces podemos hacer una inferencia filogenética de los cambios mínimos que explican, o sea, los cambios la explicación más parsimoniosa de que, por ejemplo, el Pacífico Norte, aquí hubo un cambio hacia el océano austral, ¿sí? De aquí del océano austral hubo un cambio al Pacífico Norte y luego esta rama que todavía es más superficial, otra vez de nuevo al océano austral, ¿sí? Este cambio del océano austral hacia el Atlántico Norte y luego todos estos azules, ¿sí? Del océano austral hacia el Atlántico Norte. Eso deriva de que estos azules de acá son más ancestrales o más basales, que es el término correcto, más basales que estos de acá. Todos estos azules son muchos, pero todos estos son derivados de los de acá. ¿Sí? Eso quiere decir que el Atlántico Norte se pobló desde el océano austral. ¿Sí? Si hacemos una clasificación de las poblaciones, claro, entonces lo que vemos, ¿sí? Es el Pacífico Norte por un lado y por el otro lado el Atlántico Norte y el océano austral juntos. Este es otro conjunto de datos de otro autor. ¿Sí?
Es decir, el Océano Austral y el Atlántico Norte son para fines prácticos un grupo poblacional, al menos filogenéticamente, ¿no? ¿Sí? Si nosotros vemos aquí en el clado de los rojos del Pacífico Norte y los verdes del Pacífico Norte y hacemos una curva de distribución de coancestría calculada en tiempos generacionales, esta curva que se acumula a un modelo muy sencillo de generación de la diversidad genética, esto lo han visto en las clases de evolución, o los que no las han tomado las verán. Entonces, para ambos conjuntos de datos, el tamaño poblacional efectivo de las hembras a largo plazo es como de 14,000, ¿sí? Y se acuerdan que yo les dije la población original de ballenas jorobadas era como de 20,000, pero 20,000 machos y hembras. Hembras son 14,000. Y el promedio de esta distribución anda por ahí de las 10,000 generaciones, que en términos de años podría ser aproximadamente 100,000, es decir, esta población probablemente, o esta diversidad genética, se originó hace aproximadamente unos 100,000 años. Es la penúltima glaciación, la glaciación illinoyana. Estos son, digamos, esquemas de microsatélites, básicamente, como está aquí. Ok, estos son los pesos moleculares y la frecuencia de los distintos alelos de estos microsatélites, pero tienen distintas fases porque las replicaciones no son perfectas. Entonces, lo que ustedes ven, por ejemplo, desde Alaska hasta la península antártica, es que los perfiles de microsatélites son bastante similares entre sí. Estas son las composiciones mitocondriales que ya conocen, ¿sí? Donde se ve una clina donde lo rojo es más abundante hacia el norte y lo verde es más abundante hacia el sur. Si nosotros calculamos la diferenciación genética y la vemos como flujo génico, es decir, si simplemente los valores de diversidad, de diferenciación genética, los ponemos como valores de flujo génico, eso es fácil, entonces vemos que el flujo genético de las hembras es menor que el de los machos, o que el de la población general. Básicamente quiere decir que los machos se dispersan más que las hembras. Son menos filopátricos que las hembras. Ok, no les hablaré sobre esto. Básicamente hay un haplotipo en la costa que no está en las Islas Revillagigedo, y si nosotros simulamos una población de cuánto le podría tomar a una población de la costa ideal, simulada, cuánto le podría alcanzar ese alelo que no hay en las Islas Revillagigedo, eso anda por ahí para distintas especies, anda por ahí entre, digamos, podría ser entre 400 y 800 generaciones, probablemente eso es por ahí de unos 10,000 años. Quiere decir que esa población de ballenas de las Islas Revillagigedo se originó posiblemente durante la última glaciación, ¿no? Que tenía un perfil así, es decir, una vez que termina la glaciación y que se abren estas zonas de aguas más cálidas, otra cosa que ocurre con el calentamiento del clima es que estas zonas que son congeladas en el norte, estas zonas congeladas en el norte, se abren más, se descongelan más y entonces las ballenas se pueden alimentar más. ¿Sí? Entonces, si las ballenas se alimentan más, empiezan a dispersarse más y a buscar más espacio. En una de esas se encontraron las Islas Revillagigedo y ahí se quedaron. Y como son filopátricas, les gustó. Entonces, esto lo hicimos antes de que se hubiese descubierto que las ballenas de Revillagigedo se reproducían acá. Se alimentaban acá entre las Aleutianas y el Golfo Oeste de Alaska. Eso ya sospechábamos que debería ser así, y efectivamente eso se descubrió después que dijimos esto por allá en los 90s, ¿no? Entonces, eso quiere decir que con el calentamiento del clima, mientras estén descongelando regiones costeras, eso es bueno para estas ballenas que son subpolares.
ellas están ampliando sus zonas de distribución. Ese sería un efecto del cambio climático. Por supuesto es un cambio limitado, porque si aumenta 1 o 2 grados más la temperatura promedio, la productividad primaria se ha estimado que colapsaría. Este es un proyecto que se hizo en la década pasada, el gran proyecto SPLASH, donde hubo, se imaginan, un grupo gigantesco de investigadores de varios países que colectaron todas estas muestras, ¿sí? O sea, hicieron como 4,000 y pico de, no es cierto, por ahí de más de 9,000 identificaciones y colectaron todas estas muestras de piel. Encontraron 9,000 recapturas de las identificaciones fotográficas y se hicieron todas estas muestras de... No es cierto, estas no son muestras de piel, miento, estoy mintiendo, perdón, son las fotografías. Todas estas suman como cerca de 9,000, ¿no? No, sí son las muestras, porque eso no suma 9,000. Sí son las muestras. ¿Sí? O sea, se muestreó todo el Pacífico Norte, un proyecto internacional. Entonces, esta es la relación de destinos migratorios. Por ejemplo, las de las Filipinas solo van a Rusia. Las de Okinawa van a Rusia mayormente, pero también a las Aleutianas y llegan hasta el mar de Bering, ¿no? Las de Ogasawara en Asia también van mayormente a Rusia, ¿sí? Pero también hasta Bering y llegan hasta el Golfo Oeste de Alaska. Las de Centroamérica van primariamente a la costa de California y Oregon y secundariamente a Washington y el sur de la Columbia Británica, ¿no? Entonces, fíjense, mientras más cerca de los extremos, más cerca de las costas continentales estén, los destinos migratorios están más definidos. Mientras más en el centro, más lejos de las costas estén, por ejemplo en Hawái o las Islas Revillagigedo, incluso Baja California, la relación de destinos migratorios es más diversa. Van a más lugares y yo creo que ese es un error de navegación. Es decir, aquí simplemente siguen al norte, pero cuando siguen al norte se pueden ir como por aquí, como por acá, y entonces terminan en distintos lugares. Creo que ese es un efecto de un error de navegación, pues no tienen giroscopio, tienen su oído ahí que percibe el polo magnético, pero eso no es un giroscopio, ¿no? Entonces creo que ese es un efecto de errores de navegación, a lo que hay que sumar, claro, que ese pequeño error se amplifica porque acá la distancia, o sea, el mismo intervalo de longitud acá, en términos de distancia real, es menor acá. Alguna vez escuché que el ruido que hacen los barcos y demás, allá hay mucho tráfico. Sí. Entonces sí, porque uno dice que en el mar pues, se magnifica más el sonido. Claro, sí. El ruido marítimo significa el ruido pues, de los humanos, sobre todo del tránsito marítimo, significa una perturbación importante al hábitat de estos animales, porque su principal forma de percepción es la audición. Bueno, acá lo que yo estaba llamando como rojos los partí en 3, ¿sí? Los E, los A- y los A+. ¿Sí? Y entonces lo que vemos, por ejemplo, es que hay una clina donde los A+ son más abundantes hacia el norte y los F son más abundantes hacia el sur. Entonces, fíjense, en México, las poblaciones de México se distinguen de las de Centroamérica, básicamente porque las de Centroamérica no tienen A, que son las que se alimentan más al norte. No se alimentan más. Las de Hawái, cuyos destinos migratorios están identificados acá en el sureste de Alaska, se parecen, pero las de Hawái tienen influencias de ballenas de otros lugares, ¿no? ¿Sí? Y esta es una idea, nos da una idea de cuáles son en términos, digamos, como un valor de conexión. Por ejemplo, en términos de fotografías, por ejemplo, todas estas que vienen, estas ballenas de México, sobre todo las de Centroamérica, tienen una fuerte conexión con California y Oregon. Estas de Asia tienen una fuerte conexión con Rusia. Eso ya lo habíamos visto. Pero luego aquí aparece una mancha más oscura de conexión de Hawái con las Aleutianas,
con Bering, las aleutianas, ¿no? ¿Sí? Las aleutianas, Bering, y donde está el sureste de Alaska, que son sus destinos principales. Si lo vemos desde el punto de vista genético, esta vista cambia. Pero lo que sí nos dice aquí, no hay flujo migratorio entre el sureste de Alaska y las Filipinas, ni hay flujo migratorio entre el sureste de Alaska y México. Como esto es más negro de acá y esto indica conexión o migratoria o flujo génico, esto también que esto sea más negro significa, sí, son muy filopátricas y digamos las conexiones migratorias están como muy bien definidas en Asia hacia Rusia, en Centroamérica y México hacia California, con este pedacito en medio de Hawái hacia la parte de Alaska y las aleutianas, eso está bien, pero históricamente ha habido flujo génico entre ellas, ¿no? Digamos, estas son las secuencias que hemos estudiado aquí en el Pacífico mexicano, esa es la red de haplotipos, ¿sí? De nuevo, variación genética nuclear, casi no se nota diferenciación, se nota mayor diferenciación entre regiones en México. Esta es variación genética nuclear de la maestra Vázquez Cuevas, su tesis de maestría. Tampoco se notan diferencias genéticas entre Los Cabos, que es Baja California, la isla Socorro, y estas son en distintas etapas invernales. Esta es algo que me importa mencionarles. Esto es la variación genética a través del invierno, y lo que se hace es, se toma una muestra en un cierto tiempo, por decir mediados de enero, y se ve la diferenciación genética con respecto al anterior, principios de enero, ¿sí? Y así, esta línea muestra diferenciación genética con respecto a las muestras anteriores, y lo que se ve en la Bahía de Banderas, ¿sí?, en distintos periodos, es que de enero a febrero hay una diferenciación genética en la Bahía de Banderas, como si hubiera primeros unas antes de enero y luego otras después de enero. ¿Y en qué consiste esa diferencia? En que las de antes de enero tienen mayor proporción de los linajes verdes, los Fs, ¿sí? Que ya les dije, esos son los que ya no me quiero regresar. Estos son los que van más hacia Centroamérica, es decir, en la costa de México tenemos como dos componentes poblacionales en tiempo. Uno en el invierno temprano, que son las que terminan viajando hacia Sudamérica, y otras, digamos, en la mayor parte del invierno, que son las que específicamente llegan a México. Y de nuevo, significa que en México como que debiera haber como consideraciones de conservación al respecto de dos unidades poblacionales, que no se presentan en el espacio, se presentan en el tiempo, primero unas y luego otras. En la isla Socorro, aún si se notan algunos efectos de diferenciación a través del tiempo, ninguno es estadísticamente significativo, ¿no? No ocurre eso en las islas Revillagigedo, ¿no? Y esto es así, digamos, lo mismo se puede ver en la variación nuclear, tanto en el DNA mitocondrial como en el DNA nuclear. Al inicio del invierno, ahí hacia la segunda mitad de febrero, hay como una sustitución. Y esa sustitución permanece en el DNA nuclear, lo que significa que los machos probablemente se están moviendo de un lado a otro. Entonces van y vienen y llegan unos, se van otros y todo eso. Y en el DNA mitocondrial, en la mayor parte del invierno, o una buena parte del invierno, ¿sí?, no hay diferenciación poblacional. Y entonces vuelve a haber una diferenciación poblacional hacia el final, cuando estas de acá ya están regresando, ¿no? O sea, pasan primero las que van a Centroamérica, luego llegan las que llegan a México, y otra vez hacia el final del invierno vuelven a pasar las que van a Centroamérica. Los machos, en cambio, se mueven todo el tiempo. Sí está este componente de que pasan primero las de Centroamérica y luego las otras, pero el resto del invierno los machos van y vienen, ¿no? Sí, esa es una clasificación de la variación que básicamente distingue entre distintos años, distingue la Bahía de Banderas, todo lo que dice B, y la isla Socorro, todo lo que dice R, ¿no?
En la isla Socorro son animales que vienen más del norte y por eso tienen mayor contenido de haplotipos, especialmente morados A más, estos, ¿sí? Y las ballenas jorobadas pues están más cerca de los linajes rojos, los E propiamente, y los verdes, ¿no? Acuérdense que los rojos los dividí en rojos y los dos morados, ¿no? Morado claro y eso. ¿Sí? Y esto es importante. En California, en la Bahía de Banderas, en la isla Socorro, en el sureste de Alaska, ¿sí? Estas son cambios decadales. Esto es California del 88 al 89, California en 2004, Bahía de Banderas del 90 al 96, Bahía de Banderas 2004 y 2005, la isla Socorro del 91 al 96, la isla Socorro del 2004 al 2005, Alaska, sureste de Alaska, del 87 y 88 y Alaska del 2004, ¿no? Entonces, en las muestras desde los 80s y los 90s, ni en California, ni en la Bahía de Banderas, ni en Alaska, se nota, hay un cambio significativo de frecuencias de haplotipos. En la isla Socorro sí. Este cambio es significativo. ¿Y en qué consiste ese cambio significativo? Disminuyeron los Cs, aumentaron los A+. Aumentaron los A+. Y en otras partes, aunque no es significativo, ¿sí? Acá en California los A+ aumentaron, ¿sí? Y acá en Alaska eso no se modificó. Pero aquí en Socorro aumentaron los A+. Eso sugiere, si nos vamos a nuestro mapa, a ver, espero no regresarme mucho. Aquí, ¿sí? Si en la isla Socorro aumentó la proporción de estos en la última década, ¿sí? Eso significa que estos se han estado reproduciendo más. ¿Sí? Se alimentan mejor, se reproducen más acá, por lo tanto, estos aumentan más su abundancia. Es decir, en un periodo de 1 o 2 décadas, significa que un animal con un ciclo de vida largo ha tenido cambios en su diversidad genética. Y mi profe decía en su artículo de 2013, dice, no ha habido cambios, sí, pero es que él no vio esto. Nosotros sí teníamos esas muestras. Y él ya sabe esto, por supuesto. Ya verá a qué horas nos revisa el paper, pero no importa. Esas cosas son importantes, pues, pero sí es importante decir que sí está habiendo un cambio en la variación genética. Básicamente la especie se está propagando hacia el norte, ¿sí? Y ese cambio se nota en los lugares de reproducción de esas ballenas que se alimentan más al norte, ¿sí? Y esos son las islas Revillagigedo, ¿no? ¿Sí? Esta es una prueba para demostrar, por ejemplo, dónde está el A+. Bueno, en la Bahía de Banderas no ha habido cambios, pero si nos vamos a la isla Socorro, ¿sí? Les voy a decir que se hace esto. Uno tiene una serie de las fechas de cuál es el haplotipo de cada muestra, y eso se barajean al azar a través del tiempo. ¿Sí? Se barajean al azar a través del tiempo y uno ve cuál es la frecuencia de los A+, por ejemplo, a través del tiempo. Esto es lo real, lo grisecito es lo real, y estas cosas de acá es lo que se genera al azar. Son curvas así les mostré ayer con los manatíes. Entonces, al azar nosotros esperaríamos que esta curva real estuviera aquí adentro de esta campana horizontal, ¿no? Pero no, se sale. Eso quiere decir que los A+ han estado aumentando desde que se tomó la primera muestra en 92 hasta que se tomó la última muestra en el 2005. ¿No? Es decir, ese cambio es estadísticamente significativo. En cambio, claro, los haplotipos C significativamente fueron disminuyendo. Ese cambio no se observa en la Bahía de Banderas. Sí, por aquí hay como que los A+ fueron un poquito, pero nada más ocurrió aquí. Este cambio es muy claro acá en las islas Revillagigedo. ¿No? ¿Sí? Y
claro, lo que nosotros pensamos es que cuando uno ve en qué consiste el cambio climático, en las anomalías, aquí está el bluff, ¿no? Ahí está el bluff. Cuando uno ve las anomalías, lo que uno observa es que el cambio climático es fundamentalmente un fenómeno del hemisferio norte. Y especialmente de muy al norte, alrededor del Ártico, ¿no? Entonces, conforme esto se ha estado calentando, se abren más zonas de alimentación para las ballenas jorobadas, entonces les va mejor a las ballenas jorobadas en estas zonas que se están abriendo que a estas otras en donde el mar se está calentando. Aquí se está calentando de más, aquí se está abriendo, ¿no? Para tener condiciones ideales para ellas. Entonces sí, la especie pues sí se está recuperando, ¿sí? Y bueno, mucha gente que vive del negocio de la conservación dice, estamos teniendo éxito en conservar a la ballena jorobada. Pues no todas las poblaciones se están reproduciendo por igual, y lo que nosotros vemos como que le va bien a la ballena jorobada, pues no parece un efecto tanto de la conservación, sino más bien un efecto del calentamiento del océano, ¿no? Entonces, lo que le va bien a las ballenas jorobadas y grises es lo que le está yendo mal a las especies polares, como las ballenas francas, ¿sí? Entonces, con eso termino, y bueno, ahora dejo los agradecimientos gráficos a nuestro profesor, el fundador del laboratorio, a Nelio Aguayo, los viejos colegas, pescadores, con los que trabajamos muchos años, nuestros alumnos, ¿no? de muchos años también, y por supuesto mi familia, que ha sido, en mi caso personal y en el caso también de María de Jesús, su propia familia, factores muy, muy importantes en los logros, muchos o pocos, de nuestro trabajo. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Luis. Hay tiempo para algunas preguntas. ¿Alguna pregunta? Maestra, por favor. Yo sé que realmente conozco muchísimo esto, pero en periódicos siempre he leído que, bueno, se supone que los japoneses preferentemente utilizan, cazan más la yubarta. No sé si sea cierto esto. Se me hace bien interesante que justo toda esta zona es donde se supone que ha crecido la población. Puede ser que a lo mejor en los periódicos pues no están enterados o algo así. No. Igual también en el sur, ahora parece que también están yendo al sur a cazar las ballenas. No sé si sean las yubartas o sean otras. No, pero, los japoneses con el pretexto de cacería científica están cazando fundamentalmente una especie, la menor de las ballenas, que es la ballena de Minke. Son dos especies en realidad. La ballena de Minke son dos especies. Ellos están cazando mucho esas especies porque, como fueron las más chiquitas, casi no se cazaron en tiempos comerciales, y entonces son de las que son más abundantes. Entonces las cazan en todo el mundo con el pretexto de cacería científica. Que no es tal, ¿no? Pero también se ha identificado en el mercado de carne de ballena de Japón, lo hizo mi profesor, ahí no lo puse, debía haberlo puesto, qué patán soy, pero vieron su foto, él ahí agarrando un mapachito o algo ahí, ¿no? Es el señor. Él hizo desde los años 90, se dedicó él con algunos conservacionistas japoneses a comprar carne de ballena en Japón, en los mercados legales de carne de ballena, y entonces él se iba con su equipo portátil de PCR y en los hoteles se instalaba ahí y amplificaba el DNA, y entonces salía con el DNA, los PCRs, que es DNA sintético, y el cual es legal transportar. Dice, ¿qué trae ahí? Pues DNA sintético, ¿no? Y entonces descubrió un montón de productos ilegales, entre otros una ballena jorobada de un linaje que solo se había descrito en México, y en los 90 se armó un escándalo. Los japoneses estaban cazando ballenas en México, pero no, probablemente estaban cazando en el sitio de alimentación de las ballenas con ese linaje, que en ese tiempo se desconocía.
Pero no, básicamente los japoneses están cazando ballenas de minke con el pretexto de caza científica, pero en el mercado de carne de ballena en Japón con mucha frecuencia se encuentran algunos productos ilegales de especies que no deben de estar en ese mercado, como el de las ballenas, como las ballenas jorobadas. Islandia y Noruega cazan por soberanía, es decir, ellos cazan en aguas internacionales y en sus propias aguas porque ellos son soberanos ahí. Lo hacen, ¿sí? Por objeción se llama, ¿no? Y algunos otros países cazan por subsistencia, Groenlandia y algunas de las Islas Vírgenes, San Vicente, por ejemplo, ¿no? Pero cazan unas pocas ballenas y ahí sí la gente de Groenlandia y de las Antillas Menores cazan ballenas jorobadas para subsistir. Sí, de nada. No sé orar porque es un trabajo extraordinario. Y me quedaba pensando, ¿no cree que en el océano más o menos aparece este tipo de mamíferos? Porque en algún momento yo había leído que estas ballenas como que fueron mamíferos terrestres y en algún momento fueron a vivir al agua, algo así. Ajá. Bueno, no he hablado sobre eso. Los cetáceos, sí, que incluía las ballenas, se originaron de ancestros terrestres, ¿sí? De animales de pezuña par. Alguien dice que se originaron de un grupo de artiodáctilos ya extintos, los rahuélidos, que vivieron en el Paleoceno. Eran pequeños ungulados, muy chiquitos, del tamaño similar a un puerquito, como un perro más o menos, de ese tamaño, pero eran ungulados, y esos rahuélidos eran acuáticos. Eso se sabe por los sedimentos donde se han encontrado. Eso quiere decir que el origen de los cetáceos no tiene que ver tanto con el origen de la tierra al agua, sino más bien con el origen de vivir en agua dulce o en ríos a vivir en el mar, ¿no? Sí, los ancestros terrestres de ellos en realidad eran acuáticos, ya eran acuáticos, ¿sí? Pero ese es el origen de todos los cetáceos. Los primeros cetáceos ya también se extinguieron, son los arqueocetos, y de los arqueocetos se originaron los cetáceos modernos en el Oligoceno. Sí, salud. ¿Alguien más? Con eso terminamos, entonces. Le agradecemos mucho al doctor Medrano. Gracias. Esta es la del manatí. Gracias a todos. Y con esto damos formalmente por clausurado nuestro seminario y les pedimos por favor que pasen a recoger sus constancias. ¿Tú tienes mi memoria? Por favor nos firman de recibido la constancia y la hoja esa que han firmado todas las semanas. Muchas gracias. 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 Hay que dar